Reconozco que cada quien viaja a su manera y en mi caso muchas de las mejores experiencias van apareciendo sobre la marcha. Esta, por ejemplo, nació de una simple pregunta y terminó llevándome a recorrer uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Un teatro en Chum, en Bulgaria, con toda esa estética que nos devuelve a otra época. Y aunque tal vez no sea lo típico que uno viene a buscar, para mí fue un hallazgo que valía la pena contar. Por eso los invito a que me acompañen. Sean todos bienvenidos. Chumen, como les he mostrado en los capítulos anteriores, no es una ciudad que esté llena de atracciones turísticas evidentes. Aquí no todo está señalizado ni pensado para el poco turismo extranjero que se asoma por aquí. Y eso, lejos de ser un problema, para mí es parte del encanto, porque cuando no hay una lista clara de lo que hay por ver, lo único que queda es caminar, observar y esperar encontrar algo que sorprenda, y así fue. Esta experiencia inició con algo muy simple: preguntar si había alguna función teatral ese día. La respuesta fue que no, pero ya estando allí se me ocurrió hacer otra pregunta, de esas que uno lanza sin muchas expectativas, y era si era posible ver el teatro por dentro. Y lo que vino después fue totalmente inesperado. Me contactaron con una persona que, al ver mi interés, decidió acompañarme y mostrarme todo este gran lugar que están por ver. Y así, sin guión, ni ruta, ni un orden establecido, comencé este recorrido, caminando por salones, pasillos, bajando escaleras y entrando a espacios que normalmente no están abiertos al público. Era de esos recorridos donde uno no exactamente sabe hacia dónde va, pero todo lo que aparece tiene algo por contar. Un edificio enorme que apenas observo con asombro, y me van contando durante la visita que tiene varias plantas, algunas de ellas subterráneas, y un edificio que en su totalidad tiene unos 16.000 metros cuadrados, de los que poco a poco vamos a ir viendo algunos de esos espacios. Reconozco que este tipo de lugares no llaman la atención de todo el mundo, pero para mí me atrapó desde el primer momento, porque aquí no verán nada moderno ni escenografías recientes. Todo es pasado, todo es historia, mobiliario antiguo, espacios que han resistido décadas y una sensación constante de que todo sigue funcionando como antes. Y eso, para alguien curioso, ya de por sí es una joya. Uno de los espacios que más me sorprendió fue el Teatro de Títeres, un lugar pequeño, cercano y bastante íntimo. Bulgaria de hecho tiene una relación y tradición muy fuerte en este tipo de teatro, y al ver los muñecos, los escenarios y los detalles, es inevitable pensar en todas las historias que se han contado aquí durante años. Este es un espacio que conecta mucho con lo humano, con un salón sencillo, pero con lo necesario para pasar muy buenos momentos, en un auditorio destinado para máximo de 80 a 100 personas. Mientras avanzaba en esta ruta, iban apareciendo detalles que me hacían detenerme constantemente, como ver los muñecos y el mobiliario del teatro infantil, y luego pasar a otros espacios que muy pocas veces se ven, como un camerino con muebles antiguos,
pasillos con ese aire retro tan marcado y objetos que claramente han visto pasar generaciones de artistas. Todo aquí tiene ese tono y el aura de los años 80, como si el tiempo hubiera decidido quedarse un poco más. En lo personal le encuentro algo especial a estos lugares. No es solo lo que ves, sino lo que vas sintiendo, ya que es una mezcla entre el silencio, historia y el uso constante. Porque esto no es un museo detenido, solamente es un lugar que sigue vivo a pesar de los tiempos, y eso se va percibiendo en cada rincón. En uno de los espacios más amplios aparece una especie de recibidor principal y este está en varios niveles. En una primera parte te vas yendo por una especie de pasillo o corredor y ves premios y algunos detalles del pasado, como armas en las paredes, teléfonos antiguos, radiolas y otros objetos muy vintage o retro. Más adelante en esta demostración puedes ver grandes tapetes circulares colgados sobre unas paredes hechos con pieles de oveja, además de ver elementos como madera tallada en barandas, pisos con diseños muy trabajados y todo con una estética muy marcada de otra época. Y mientras más miras, más cosas vas encontrando. Mientras seguimos viendo este edificio, les cuento un poco de la historia. El teatro se llama Teatro Dramático Vasil Drumev. Fue inaugurado en 1981. Su arquitectura responde claramente a esa influencia soviética que marcó buena parte del siglo pasado en esta región de Europa del Este. Pero más allá del estilo, este lugar tiene un peso cultural importante en la ciudad. Y si hablamos de teatro, Chumen tiene algo especial, ya que aquí, en 1856, en la ciudad, se realizó la primera representación teatral en idioma búlgaro. Es decir, esta ciudad no tiene solo un teatro más. Aquí parte el origen del Teatro Nacional Búlgaro, y entender eso le da otra dimensión a todo esto que estamos conociendo. Todo lo que he visto impresiona, y lo digo porque pocas veces vas a un sitio y dispones de la oportunidad de ver a tu disposición la arquitectura, decoración y espacios que por muchos viajes que haya realizado, lo visto aquí para mí es la perfecta ambientación de una época comunista pasada. Y eso, en cada etapa del recorrido, se observa y me van a dar la razón a continuación cuando vean este último espacio a visitar dentro de este teatro de Chumin. No podía irme del teatro dramático sin ver la gran sala principal, desde la forma en la que ingresamos por un sector lateral hasta llegar al plató. Tenemos la visual del gran teatro, y aquí sí, todo cambia. Este es un espacio amplio, con capacidad para unas 500 personas, donde uno puede imaginar perfectamente una obra en marcha. Estar en el escenario da pena hasta mirar a las butacas, ya que es majestuoso, y pensar en todo lo que ha pasado por aquí te deja con la boca abierta.
y te puedes imaginar cuál es la sensación de emociones y vértigo que puede tener un artista desde este lugar en el momento de una presentación. La experiencia de estar en este sitio me reafirma algo que siempre he sentido, y es que viajar no es solo ver lugares famosos, hoy dominados por los likes y los me gustan. Por experiencia propia te digo que lo que más te marca son los recorridos que suelen ser aquellos que no habías incluido en visitar, lo que aparece sin avisar, y de paso, aquello que te conecta con la historia de una forma más cercana y real. Con una visita inesperada a conocer este teatro dramático Basile Drumet, termina otro recorrido por Chumen, en un lugar que muchos pasarían de largo, pero que a mí me regaló uno de esos recuerdos que se quedan porque me gusta conocer, explorar y descubrir lugares como estos, donde la cultura perdura. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero. Y si te gusta viajar con calma, descubrir lo que no siempre se muestra, aquí lo vas a seguir encontrando. Un abrazo y hasta la próxima historia. Chao.